El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días con sus 40 noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo: «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes». Pero él le contestó: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo: «Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti, y te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con las piedras». Jesús le dijo: «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». De nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo y le mostró los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: «Todo esto te daré si te postras y me adoras». Entonces le dijo Jesús: «Vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo darás culto». Entonces lo dejó el diablo, y he aquí que se acercaron los ángeles y lo servían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuánta enseñanza, hermanos, este relato. Solo el Espíritu Santo nos hace profundizar en todo lo que está detrás de cada palabra. El Espíritu inspiró esta palabra. Dense cuenta que allí solo es testigo Jesucristo. Jesús solo fue al desierto. No fue acompañado de un secretario, un representante. Ve apuntando todo lo que pase. Y qué interesante que los tres sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, narran este evento. Que el Señor Jesús, al comenzar su ministerio público, después de haber sido bautizado por Juan Bautista, se fue al desierto, impulsado por el Espíritu. ¿A qué fue al desierto? Jesús decía cuando predicaba a las multitudes: ¿qué fuisteis a ver al desierto? ¿Qué hay en el desierto para ver? Decía Jesús, hablando de Juan Bautista. Una caña agitada por el viento. Un rey vestido con lujo y ornamentos. Dijo: no, los reyes están en sus palacios. Efectivamente, ¿qué hay en el desierto? En la tradición bíblica, dice el libro de Tobías y algún otro libro, había una idea de que en el desierto habitaba el espíritu maligno, un demonio. De hecho, ahí está un nombre, no me acuerdo ahora el nombre, era con Z, que existía en el desierto. O sea que el desierto es un área, un espacio terreno, terrestre, hostil, inhóspito, árido, y que para colmo
acechado por insidias del maligno. Y uno dice, bueno, ¿y a qué fue Juan Bautista a vivir al desierto? En espíritu de penitencia, oración, ayunos. La figura de Juan Bautista era enigmática, por eso atraía tanto, porque era como un alma llena de fuego. ¿Se acuerdan cómo lo describe la Escritura? Y la gente iba allí a escucharle, porque estaban ávidas y se dejaban bautizar. Pues Jesucristo va ahora más al desierto. De hecho, en la geografía, si el río Jordán, donde alegadamente Jesús se bautiza por Juan Bautista, al norte de esa zona hay como una especie de cuenca desértica, ¿verdad? Cuando usted va a Jerusalén, le pasan por allí, es una cosa impresionante aquel desierto. Fue a orar y ayunar, a prepararse. Igual que Moisés, subió 40 días al monte Sinaí antes de comenzar la travesía, a prepararse para lo que venía. Igual que el número 40 está tan presente en la Escritura. Fíjate qué detalle Mateo y los evangelistas decir 40 días y 40 noches, como hablando de la plenitud de ese 40. Igual que fueron los 40 días del diluvio universal, cuando Noé, Dios queriendo de alguna manera purificar la población, la humanidad, por todos los desvaríos, consecuencias de la caída del pecado original. 40 fueron también los años en que el pueblo estaría en el desierto, donde sufriría también las tentaciones. 3 caídas sufrió el pueblo de Israel en el desierto. La caída de la idolatría, el ídolo, el becerro que montaron. La caída del hambre, quejándose todo el tiempo. Aquí no hay pan. Y va a llegar después el maná. Y la caída de la sed, del agua. Hasta Moisés cayó en el desierto cuando Masai Meribá golpeó 2 veces sobre la roca y por eso no entró a la tierra prometida. Jesucristo es el nuevo Moisés, es el nuevo Israel. Y va al desierto a reparar, a restaurar todos los siglos en donde el hombre, después de la caída de Adán y Eva, vivió fuera de la voluntad de Dios, dando tumbos, buscando su querer, no en la voluntad divina. Jesucristo va allí, por tanto, a restaurar lo caído. Toda la encarnación, toda la presencia del Hijo de Dios en la tierra fue restaurar la naturaleza caída. Asumió nuestra naturaleza humana para elevarla, restaurarla, volverla a su origen. Y por tanto, tomó nuestros pecados, tomó por tanto las caídas de Moisés, las caídas del pueblo de Israel y las restaura, venciendo al maligno. Él sí que venció al diablo con su obediencia. Aquella desobediencia de Adán y Eva en el paraíso, en el jardín del Edén, como narra hoy la primera lectura, Jesucristo la restaura. Fíjate cómo lo decía hoy precisamente San Pablo en la segunda lectura. Así como por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores, la caída de origen tiene como consecuencia que todos nacemos con el pecado de origen. No por, como se dice en la teología, dicen, por propagación,
no porque lo hayamos hecho nosotros, sino por naturaleza. Es un pecado que heredamos todo. Y dice, y así también por la obediencia de uno solo, todos constituidos justos. Es decir, la ofensa de la desobediencia de Adán y Eva, toda la caída de Moisés y el pueblo, Jesús la asume y la restaura. Aquel pecado de transgresión va a tener un don que lo supera. Decía hoy Pablo también en la segunda lectura una frase profunda, tremenda, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es desproporcionado el don ante el delito. Es mucho más grande. Lo que el Señor ha venido a hacer yendo al desierto para restaurar la caída y preparar así toda la restauración que va a hacer por su ministerio hasta dar la vida en la cruz. El don va a ser desproporcionadamente más grande que el delito. El don que nos va a llegar, la gracia que nos va a llegar por la redención de Jesucristo. Y cómo el Señor se enfrenta con el maligno, con el ángel caído, con el demonio y Satanás. Porque esas tentaciones de Jesús son paradigmas, son modelos, son puntos de referencia para ti y para mí. Porque la vida aquí en la tierra está sujeta a las tentaciones. Nadie está exento de tentaciones. Mientras vivamos aquí, hay que contar con ellas. Fíjate cómo Jesucristo cuando nos enseñó el Padre Nuestro dice, no, líbranos de las tentaciones, no, dice, líbranos del maligno. Pero nos dice, no nos dejes caer en la tentación. Si tú pretendes seguir a Dios aquí en la tierra, servir a Dios, prepárate para la prueba. Porque vas a ser probado, vas a ser cribado, vas a pasar por el crisol. Precisamente porque vivimos un estado de naturaleza caída, herida, por la herida de aquel pecado de origen en el que tú y yo hoy nacemos con una naturaleza herida por el pecado. Experimentamos la seducción del mal. Oye, y todo esto dentro de un plan divino, un plan amoroso, un plan de Dios que creó por amor y para el amor al hombre. Dios no se equivocó. Dios lo hace todo bien. Entonces, ¿por qué existe el diablo? ¿Por qué ocurren tantas calamidades? Porque Dios creó bien a sus criaturas. Y cuando creó los ángeles, esas figuras espirituales dotadas de entendimiento y voluntad, sin cuerpo, son puramente espirituales, astutas, inteligentísimas. Decía hoy, como decía el Génesis, la descripción de la serpiente, era astuta. Te da 3 vueltas a ti, muchacho. Te engaña. Oye, si engañó a Eva antes de la caída, ¿qué no era con nosotros que estamos caídos? Esas figuras, Dios las creó perfectas, reflejos de su gloria. Dice la tradición bíblica y cristiana que Lucifer era un ángel de luz, imagen de la gloria divina. Pero se enamoró de sí mismo, de los dones con los que Dios le había dado. Quiso semejarse a Dios. Tuvo su experiencia de confrontar la posibilidad, porque tenía voluntad, de hacer lo contrario al querer divino.
y se rebeló contra Dios. Y por eso existe. Fíjate que lo que Dios crea existe, son porque Dios es. Y precisamente por eso está en el paraíso. Y habiendo Dios creado todo bien, todo lo hizo bien, sin embargo, existe esta figura, esta criatura que incide, es insidiosa, es envidiosa, odia al hombre, que siendo de una naturaleza humana, mortal, caduca, haya sido tan bendecido por el amor de Dios, creado a imagen y semejanza de Dios, al que Dios había dotado de todo su amor, haciéndolo imagen de Él, dándole el entendimiento, la memoria, la voluntad, y asemejándole, es decir, dándole su voluntad divina en comunión con ella. Esa es la imagen del árbol de la vida y el de la ciencia, el bien y el mal. Pero mira cómo incide el demonio. Siempre. Primero, tergiversando la verdad, porque es padre de la mentira, es mentiroso. Con que Dios les ha prohibido comer de los frutos del jardín. Cambió la realidad, eso no es la verdad. Es insidioso. Y luego, ¿qué siembra? La duda contra Dios, quita la confianza en Dios. Cuando no, podemos comer todo menos de este, porque si comemos de este moriremos. Dice. Eso no es cierto, la duda. Y luego sembrando la desconfianza de que Dios te ama, te ha engañado. Dios te ha engañado en tu historia. Fíjate cómo has sufrido todos los maltratos que has tenido en tu vida, todos los malos ratos, todos los sinsabores. ¿Por qué no te... Si te amara no hubiese permitido esto, si te amara no hubiese hecho pasado esto, si te amara... El demonio es padre de la mentira, insidioso hasta lo último. ¿Y cómo cayó? ¿Por qué cae Eva? Porque empezó a dialogar. Cuando el demonio la aborda, porque es insidioso, él busca al hombre y provoca al hombre, porque le tiene envidia. Y si el hombre entra en diálogo, ya el demonio está gozando, ya lo logré, me habló. Fíjate cómo Jesucristo en cambio no. Jesucristo que siendo Dios, no dialoga con el diablo, solo habla con la palabra divina. En las 3 tentaciones, Jesús cita la Escritura, no habla nada. Primero el diablo incide. Si tú eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en comida, ya que esperó el momento oportuno cuando tenía hambre. Y Jesús inmediatamente cita la palabra, no solo de pan vive el hombre. Y ya lo dejó desconcertado. Y entonces ahora el diablo le cita la Escritura, porque el diablo tergiversa la verdad. ¿Cómo se sabe la Escritura? Por citarme citas bíblicas, a mí tú no me dices nada que tienes el Espíritu Santo. El diablo es el primero que se sabe la Biblia de rabo a cabo. Así que por la gente esté por ahí citando texto bíblico a diestra y siniestra, igual que el diablo, citando la Biblia para justificar lo que hacen, igual que el diablo, eso no me dice nada. Es leer la Escritura con el Espíritu con el que fue escrita, que es distinto, en la divina voluntad, en la voluntad de Dios, en comunión con Dios. Y Jesús allá, cuando el diablo le cita la Escritura, mira, tírate por ahí, que los ángeles dice la Escritura que te van a sostener. Y Jesús dice, no tentarás al Señor tu Dios, la Escritura. Y no se da por vencido, el diablo es chabón, insiste, es terco, es astuto, más que tú. Lo lleva y le enseña a los reinos. Todo esto que se me ha dado te lo doy. Y el Señor, si me adoras, solo a Dios adorarás. La Escritura, Jesucristo no entra en diálogo.
Por tanto, es una manera de que tú y yo entendamos que con el diablo no se juega, porque es astuto, porque te engaña, porque te hace perderte, y que lo que tienes que hacer es buscar tu defensa en Dios. Por tanto, Jesucristo me está enseñando que tendremos tentación. Esto es parte del proceso de la reparación, de la purificación, de la conversión con la que te salvará Dios. Porque en la prueba la fe es fortalecida. En cada tentación tienes toda la gracia del cielo para vencerla. Hay gente que piensa que porque es tentado ya pecó y ya va a pecar. Es que, padre, es que a mí me gustan mucho las mujeres. Pues qué bueno. Y por tanto, si se me presenta una, pues me la tiro por encima. Porque es que se me presentó como si tengo obligación de pecar porque tuve una tentación. Qué tonto, qué necio. ¿Cómo se ríe el diablo a carcajadas de ti, tonto? La tentación no tiene que decir nada por qué ceder. En cada tentación hay gracia para vencerla. Puedes decir que no, porque tienes una voluntad donde el diablo no entra si no te rindes. Lo que tienes que hacer es acudir a los medios que Jesucristo te ha enseñado para vencer las tentaciones. ¿Qué hizo Jesús en el desierto? Orar y ayunar. Mientras no ores, decía Jesús, hay demonios que solo salen, solo se vencen con oración y ayuno. Y por eso entramos a la Cuaresma en el desierto de Jesús, que está ayunando 40 días, hermanos. En las tentaciones del Señor, que eran incidiendo contra su filiación. Si eres hijo de Dios, el demonio siempre va a tratar de que olvides que eres hijo de Dios, para que no vivas como hijo de Dios. Y tienes que demostrarle, yo soy hijo de Dios. Dios me ha creado, Dios me ha salvado, Dios me ha redimido, Dios me ha amado en su Hijo, me ha adoptado, me ha hecho hijo en su Hijo. Esa es la gran fuerza que tú tienes frente al enemigo. Y luego, por tanto, la primera tentación iba no solamente tratando de hacerle caer en su filiación, pero además en la concupiscencia de la carne, porque como hombre, verdadero hombre, Jesucristo es verdadero hombre, tiene dos naturalezas, por el comer, la carne, el placer, ¿verdad? Piensa si no has tenido tú tentaciones por esa línea, que te escandaliza tú que tengas tentaciones de la carne, pues si a eso se dedica el enemigo. Y luego la otra tentación hace referencia al afán de gloria. Tírate por ahí porque es que vas a ser famoso. Cuando todos vean que no te hiciste nada, que evitaste la muerte, que por tu cuenta hiciste las cosas, que eres reconocido, aplaudido. ¿De qué vive la gente hoy por ahí? ¿De un afán de ser reconocido? Y finalmente la otra tentación era la obsesión que tenemos del poder, de dominar, de ganar. Mira el mundo, gánate el mundo. Hoy son los influencers. ¿Cómo puedo influir? Y estoy yo todo el día tirándome selfies y tratando de hacer creer que mi vida es perfecta, que me envidian. ¿Verdad? Con esto de las redes sociales, estamos todo el día averiguando, mirando qué hace el otro, cómo lo hace el otro, mira lo que tiene el otro. Distraídos, mirando hacia afuera y no enfocados, no orientados, no buscando a Dios dentro de tu alma. Y el demonio gozando. Pues hermanos, entramos a la Cuaresma para que aprendamos a vencer las tentaciones. Porque Él las venció, porque Cristo ya las venció. Y en Él puedo vencerlas, no sin Él. Orando con Él, ayunando con Él, buscando la palabra con Él, esa palabra que es fortaleza. Dice la Escritura, la palabra de Dios es como una espada de doble filo que mata al demonio. Hay que conocer la palabra, hay que meditar la palabra. En este tiempo de Cuaresma, por tanto,
que sepamos que vamos a tener tentaciones, tentaciones de dejar de ayunar, tentaciones de dejar de orar, tentaciones de seguir la corriente del mundo, que lo que está pensando es que en viajes, en brincos, en saltos, en fiestas, en beber, la gente no se plantea hoy privarse de algo lícito por Dios. Si hoy es todo, dale gusto a tu carne, lo que el cuerpo te pida, hermano. Pero es que tú eres masoquista. No somos cristianos porque seamos, aquí ninguno es masoquista. Es porque amamos el cuerpo. Someto mi cuerpo y lo esclavizo para que goce de la gloria eterna. Es que lo amo bien, no lo engaño, dándole gusto todo lo que pida. Por eso me privo. Y me privo por razones sobrenaturales. Para el cielo, porque quiero ir al cielo. Porque tengo que reparar mis pecados. Y donde se ofende tanto a Dios en este mundo. Y ofrezco mis ayunos, mis oraciones por los que están en este momento sufriendo. Pienso que el mundo, no soy yo el ombligo del mundo. Hay mucha gente en dolor, en negación, en ofensa a Dios, renegando de Dios, blasfemando contra Dios, injuriando a Dios. Pues tú restauras, reparas con tu oración, con tu humildad, con tu obediencia en definitiva, uniéndonos a la de Cristo, que es la que nos ha salvado. Pues que entremos en ese espíritu de la Cuaresma con mucha ilusión, con mucha humildad, es lo que nos hace falta a todos, ¿no? El demonio se viste de cualquier cosa, de ángel de luz, menos de humildad, porque es soberbio por naturaleza. Pues vamos a pedir, Señor, danos la humildad de obedecer a lo que tú quieres en mi vida, en mi matrimonio, en mi relación con los demás, en mi relación frente al prójimo, en tener caridad, en ser reflejo de tu amor. Como tú me perdonas, ayúdame, Señor, que así sea. Amén.